voy a permitirme presentar a quienes harán el momento de inauguración. Van a ser dos intervenciones. La primera corresponde a Fernando Prada. Fernando Prada es director ejecutivo de Foro Nacional e Internacional e investigador de los programas de financiamiento para el desarrollo y de conocimiento e innovación para el desarrollo. Por favor, le recibimos acá. Buenos días. Quería darles la bienvenida a la ciudad de Lima. Los ha recibido con un poco de neblina, bastante tráfico y también una banda. Estamos en octubre ahora, en el mes del Señor de los Milagros. Y este marco también para darles la bienvenida a Lima es para conversar temas que nos importan bastante. En Foro Nacional e Internacional, de la mano de Francisco Sagasti, hemos formado un grupo de personas para trabajar temas de ciencia y tecnología, política científica y tecnológica. Y como una institución, un centro de investigación pequeño, hemos estado de alguna manera también tratando de influir, tratando de presentar algunas de las ideas que nosotros hemos estado desarrollando a lo largo de varios años y ya un par de generaciones de investigadores, y hemos encontrado siempre un espacio pequeño, pero bastante promisorio. Como una organización pequeña, un centro de investigación, siempre ha sido difícil tratar de entrar con políticas públicas y poder influir y entrar en el debate. Y como parte de esa experiencia que tiene tanto de alegrías y de frustraciones, es que un poco tratamos de pensar en cuál sería el título más apropiado que integre lo que queremos decir, pero también la idea de la red, de lo que ha venido haciendo la red CIT. Y se nos ocurrió este título, ¿no? Ni solo científicos, ni solo políticos, donde una parte también nosotros expresamos que queremos seguir estando en ese debate, queremos seguir aportando como centros de investigación, pero también traer a colación lo que ha sido la participación de muchas empresas del sector privado, de muchos centros de investigación, universidades públicas y centros de investigación que lo que han tratado también es de participar en este debate. ¿Cuál es el contexto ahora? 4 años de crecimiento exponencial en varios indicadores de ciencia, tecnología e innovación en el Perú nos hace felicitarnos muchas veces, ¿no? Pero un mensaje es que mientras nosotros hemos estado corriendo en estos 4 años en temas de innovación, los otros países y las otras regiones están yendo en bicicleta, o en skate, o en carro, o en avión. Nosotros estamos corriendo, estamos trabajando aceleradamente, pero otros países ya lo han venido haciendo por varios años. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? El tema es cómo colaboramos como región para que países pequeños, como en el caso de nosotros, instituciones pequeñas, podamos también participar en el debate general de ciencia, de políticas científico-tecnológicas a nivel global y que nos favorezcan también y que presenten posiciones que nosotros podamos luego presentar a los políticos y a los científicos y poder conseguir consensos para formar el futuro de las políticas científicas y tecnológicas. Junto con nosotros nos consideramos con Mario Bazán como la segunda generación de investigadores en política científica y tecnológica de nuestra organización. Y nos sentimos orgullosos de estar formando a la siguiente generación, que, como decimos acá en Perú, va a pitear por tener un espacio, tratar de entrar y tener un espacio en las políticas científicas tecnológicas y quejarse y denunciar y demandar, pero también influenciar con críticas constructivas sobre lo que puede ser este futuro de políticas científico-tecnológicas. Por lo tanto, para nosotros participar en una red como la del ALIX, como la del CITE, es conseguir también esa fuerza que nosotros no hemos podido conseguir a nivel interno siempre que hemos querido. Entonces es un poco apoyarnos mutuamente como instituciones de investigación para poder ser mucho más fuertes en este debate. Ahora que estamos formando políticas científicas tecnológicas en el Perú y que se está abriendo este debate, la idea del conversatorio es cómo encontramos un espacio institucional, pero también legítimo, y que también pueda pedir que estos debates de política científica tecnológica incluyan cada vez a más gente y cada vez a más instituciones. Gabriela Dutrenet, investigadora y docente del posgrado en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM,
y asimismo coordinadora de la red LALIX. Muchas gracias por la invitación a organizar al foro, para organizar esta sesión conversatorio donde tengamos la oportunidad de interactuar, de intercambiar opiniones, de intercambiar experiencias por algo que es nuestro centro de interés, ¿no? Cómo hacer que la política de ciencia, tecnología e innovación contribuya al desarrollo económico y social. Y para ello necesitamos interactuar entre los distintos actores en los espacios nacionales y obviamente compartir las experiencias entre los distintos espacios latinoamericanos en primera instancia y el Caribe, que muchas veces nos olvidamos de mencionarlo, pero somos todos parte de la misma región, y después también más allá las experiencias internacionales. Nosotros LALIX somos una red latinoamericana sobre los temas del aprendizaje, de la construcción de capacidades y la formación de sistemas nacionales de innovación, y en realidad somos el capítulo latinoamericano de Globalix, que es una red internacional justamente sobre todos estos temas, ¿no? Y bueno, como tal, estamos integrados por básicamente investigadores de muchos países de América Latina y el Caribe, y bueno, es una red, y como red es un espacio de interacción. Ahora estamos acá con ustedes porque bueno, tenemos un proyecto de investigación justamente sobre el tema del diálogo, de los procesos de diálogo de las comunidades, entre las comunidades de ciencia, tecnología e innovación para el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, una red financiada por CITED, que es la Cooperación Iberoamericana en Ciencia y Tecnología, y bueno, eso nos dio la oportunidad de colaborar somos 12 países, investigadores de 12 países latinoamericanos, y bueno, en esta red también está Perú a través de Mario y de los Fernandos. Entonces, y bueno, y la idea es justamente lo que hemos hecho es recoger experiencias de procesos de diálogo sobre ciencia, tecnología e innovación en los distintos países, y a partir de ello estamos construyendo o identificando un conjunto de lineamientos metodológicos sobre cómo construir procesos de diálogo entre las comunidades de ciencia, tecnología e innovación para el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y lineamientos que sirvan para otros procesos de diálogo que se quieran hacer en la región y que estén en marcha. En realidad la red no solo somos países de América Latina y el Caribe, también tenemos a España, porque CITED es la Cooperación Iberoamericana y por tanto nosotros en la red también tenemos la participación de España. Bueno, entonces eso es lo que quería comentar. En realidad es un conversatorio, lo que vamos a hacer luego en los siguientes espacios es propiamente la interacción. Esto ha sido el momento inaugural de ni solo políticos ni solo científicos, diálogos inclusivos para el diseño de políticas en innovación, ciencia y tecnología que organiza Foro Nacional e Internacional, Red LALIX y CITED. Como ustedes saben, porque tienen todos el programa, la reunión se organiza básicamente en dos conversatorios. El primero, experiencias internacionales en diálogos y diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación, que va a moderar Fernando Prada, con preguntas del público, por supuesto. Luego a las 11 de la mañana tenemos un pequeño intermedio y continuamos con el segundo conversatorio, retos para los procesos de diálogos en el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación, que moderará José Miguel Natera, con preguntas del público. El cierre, que estará a cargo de Mario Bazán, será, esperamos, alrededor de las 12:50. Quiero invitar a Mario Bazán, a Jeffrey Orozco, Víctor Gómez e Isabel Alba. Quiero presentar a nuestros invitados internacionales, empezando por Isabel. Isabel es PhD en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI, de la misma universidad. Mario Bazán es investigador principal y director del Programa de Conocimiento para el Desarrollo de Foro Nacional e Internacional y coordinador del componente de articulación del proyecto Planificación ante el Cambio Climático. Víctor
Gómez es ex viceministro de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, responsable de la coordinación política y formulación del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología del 2008 al 2018, así como del relanzamiento del FONDOCIT, Fondo de Innovación y Desarrollo Científico en República Dominicana. Finalmente, presentar a Jeffrey Orozco, que es PhD de la Facultad de Planificación de Desarrollo de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Cuenta con amplia experiencia en investigación y docencia en los temas de economía, innovación y comercio, ambiente y desarrollo sostenible. La idea de juntarnos es tratar de preguntarles cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes en los diálogos de políticas participativas en ciencia y tecnología. ¿Cuál ha sido la experiencia y cuáles son, en resumen, lo que nos pueden traer de población y cuáles han sido los principales temas y desafíos de lograr el diálogo y poder insertar también a un grupo mucho más diverso de actores en el debate de estas políticas? A mí me gustaría comenzar, al hilo de tus preguntas, Fernando, presentando brevemente los dos diálogos que hemos estudiado en el caso español, porque, como nos decía nuestra coordinadora, este proyecto es un proyecto iberoamericano en el que tratamos de embarcarnos y de sumergirnos en la comprensión de los procesos de diálogo. Una de las cuestiones a resaltar desde el principio es que existe poca evidencia, poco análisis hasta el momento, que nos permita entender cuáles son las claves que se dan entre los distintos agentes que están involucrados en las políticas de ciencia, tecnología e innovación y que efectivamente ponen en común o tratan de convencerse y de aprender del proceso colectivo para diseñar mejores políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, eso, desde mi punto de vista, yo creo que a todos nos ha motivado durante estos años, efectivamente, dedicarnos a, en primer lugar, entender esos procesos de diálogo. Y, bueno, pues en el caso español, tengo que decir que España comparte con el resto de países de la región iberoamericana pues unos problemas de carácter, digamos, sistémicos, en los que la falta de conexiones y la falta de interacciones entre los distintos agentes nos lleva a identificar y a diagnosticar que parte de las debilidades de esos sistemas obedecen precisamente a esa falta de interacción. En ese sentido, bueno, pues España es un país en el que desde los años 80 contábamos con una ley de la ciencia, con un primer plan nacional de I+D, y que sin embargo a día de hoy tenemos que lamentarnos de la mala posición española en términos comparados respecto a nuestros socios europeos y, por supuesto, respecto a los líderes mundiales. Es decir, aún queda mucho camino por avanzar. Y a pesar de que en el discurso político siempre está presente la economía del conocimiento, la importancia de la inversión en investigación y desarrollo, la relevancia que para un desarrollo sostenible tiene hacer un esfuerzo constante en estas cuestiones, los indicadores no revelan que los resultados hayan sido ni mucho menos alentadores y optimistas. Partiendo de ese diagnóstico, un preocupante diagnóstico que, insisto, creo que compartimos en la región, nosotros hemos analizado un primer diálogo que tuvo lugar en el ámbito regional, en una comunidad autónoma, una región española con unos niveles de desarrollo por debajo del promedio nacional y, por tanto, similar a muchos territorios en América Latina. Y en ese caso, el diálogo venía tremendamente inducido tanto desde el Gobierno nacional como de la propia política europea y obedeció a, sencillamente, hacer cumplir las directrices que se marcan desde el contexto de integración regional en el que nos encontramos desde hace años, que es el marco europeo. En el diálogo observamos, por una parte, una clara, digamos, un claro lenguaje compartido entre los distintos actores, porque al fin y al cabo el objetivo es conseguir en el transcurso de la propia política de ciencia y tecnología hacer avanzar la región, insisto, una región subdesarrollada para lo que puede ser el promedio nacional, hacerla avanzar en términos de niveles de renta y, en definitiva, de desarrollo económico y social. Ahí claramente hay un papel protagonista, líder del gobierno regional y, en principio, pues digamos que hay una serie de actores muy claramente identificados, como son las universidades, que funcionan como expertos en
la definición de ese programa, y en menor medida las empresas, el sector privado e industrial y la sociedad civil. En todo caso, resaltar de este diálogo analizado cómo la búsqueda de un mismo objetivo hace destacar la especificidad del territorio, la especificidad local, acorde con unos criterios que vienen definidos, si se quiere, de forma top-down, desde arriba, desde una política europea que no discrimina en cuanto a la especificidad que presentan los territorios. Un segundo diálogo, no sé si quieres que demos la palabra al resto y vayamos comentando o que continúe Fernando. Pues yo, ¿qué pasa? Bueno, agradecer primero la oportunidad, igual muy contento de estar por acá. Y no conocía Lima, había estado en el aeropuerto muchas veces, pero no había tenido la oportunidad de salir. Pero bueno, ha sido una experiencia muy interesante poder analizar algo que hemos vivido en carne propia. Nosotros estamos analizando en Costa Rica la experiencia de los diálogos generados para producir los indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Yo lo cuento siempre con la parte anecdótica de cómo surge, porque en realidad a veces las cosas no surgen de un pensamiento muy científico, sino de una preocupación y de un espacio muy concreto. Entonces, esto surge en el año 2008 en Costa Rica, con la ministra del Ministerio de Ciencia y Tecnología demandando más recursos para el MINICIT, que es el ministerio más pequeño en Costa Rica, pidiéndole recursos al ministro de Hacienda, que además era una persona muy jocosa en ese momento, y ella diciendo, bueno, necesitamos un mayor presupuesto. Entonces el otro le dice, bueno, ¿y cómo para qué? Bueno, para cumplir los objetivos de aumentar. Había un solo indicador que se pedía en el plan de gobierno, que era lograr un 1% de I+D con respecto al PIB, era lo único que existía. Entonces queremos aumentarlo para lograr esa meta. Bueno, ¿y en cuánto están? Dice el otro. Y la verdad que no sabemos, nunca se ha medido. Y entonces surge así, ¿verdad? Pero la meta original era medir I+D con respecto al PIB. Y ahí, por casualidades de la vida, nuestro rector era el presidente del Consejo Nacional de Rectores en ese momento. Entonces tuvimos la oportunidad de participar representándolo a él y convencer al inicio a la gente de que medir solamente I+D en un país con tan poca producción científica no tenía mucho sentido. Pasaron varios meses de diálogo en los que varios actores se fueron involucrando, y entonces se logró al final el consenso de que era mejor hacer una medición mucho más amplia, y a partir de ahí ha generado un proceso de discusión bastante amplio. Todavía, digamos, uno de los productos más concretos es que de pasar de esa línea de 1% de I+D en el plan de desarrollo, ahora existe un plan explícito de ciencia, tecnología e innovación generado con la interacción de varios actores, pero sigue el gran reto de que los políticos todavía no lo entienden. Yo creo que ese es el gran reto, y lo vimos la semana pasada. El presupuesto nacional pasó a la votación en Asamblea Legislativa y los diputados sin ningún criterio cortaron cerca de un 10% al presupuesto del MICIT, siendo el ministerio más pequeño. No se ha entendido todavía muy bien no se ha permeado absolutamente a toda esa parte. Digamos que se ha permeado, si lo vemos con el título de esta discusión, se ha permeado mucho al sector más académico y más científico, incluso la parte empresarial participando, pero la parte de políticos, tomadores de decisiones sobre presupuesto y sobre políticas, aún falta bastante por entender la relevancia de este tipo de políticas y cómo generarlas en el ámbito de un problema fiscal grave. Entonces, ¿en qué priorizamos? Creo que ahí nos falta bastante, es el principal reto, pero se ha encaminado con un buen ritmo, digámoslo así. Buenos días a todos y todas. La verdad que me sumo a los saludos previos, y debo decir que de verdad es un honor compartir estos minutos acá con ustedes en una ciudad tan interesante como Lima. En el caso de la República Dominicana, somos un país pequeño en el Caribe.
10 millones de habitantes aproximadamente. Compartimos la isla de Santo Domingo con la República de Haití, que es nuestro vecino inmediato, en condiciones bastante complejas de desarrollo económico, interacción política, etc. En el año 2008, la República Dominicana inició un proceso tendente a dotar al país de un marco de políticas públicas de ciencia y tecnología que no existía previamente. Cuando se inició ese proceso de construir este marco de políticas públicas, obviamente la estrategia más inmediata fue convocar un proceso de diálogo con los distintos actores públicos, privados, sociedad civil, academia, que naturalmente entenderíamos que forman parte de un proceso de construcción colectiva como este. Inmediatamente se hacen las primeras convocatorias. Lo primero que nos damos cuenta es que la gente no tenía idea de por qué tenía que ir a un diálogo de ciencia y tecnología y de política sobre estos temas. Había una profunda ignorancia recíproca del papel que debían jugar las distintas entidades público-privadas. De tal manera que inclusive se decía, bueno, esto de innovación, ciencia y tecnología es para los países desarrollados. ¿Por qué pensar en gastar dinero en ciencia y tecnología con los problemas y los desafíos políticos, económicos y sociales que tenemos como sociedad? De manera que el primer desafío que notamos en ese momento era, primero, que los actores que participaban del diálogo público-privado se autodescubrieran como componentes, como actores de algo mucho más grande que era un sistema de innovación. Esa labor, ese trabajo de autodescubrirnos como parte fue esencial para luego poder construir un consenso mínimo a nivel político que hiciera viable un plan nacional a 10 años que concluye en el 2018. Eso por un lado, es decir, cuando hablamos de diálogos de políticas públicas, independientemente de que sean diálogos de ciencia, tecnología e innovación, la primera pregunta que te haces es ¿para qué dialogar? ¿Cuál es el objeto del diálogo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivos comunes apuntamos? ¿Qué sentido tiene que yo participe en un diálogo para el cual no me reconozco como un actor? Y esa barrera inicial, en el caso particular de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, en el contexto latinoamericano y caribeño, constituye un primer elemento muy fuerte que hay que superar en esa interacción público-privada y sobre todo en la interacción público-pública, ¿no? Que realmente es una dimensión que a veces no se puede aquilatar apropiadamente. Un segundo momento en la reflexión sobre la experiencia de diálogos en la República Dominicana era un poco comprender sobre qué racionalidades estamos hablando. ¿Políticas para qué? ¿Políticas de qué? Era una pregunta muy interesante. Por un lado, desde el punto de vista de los académicos, hablábamos de las fallas del mercado, del conocimiento como bien público. Por otro lado, hablábamos de las fallas sistémicas que tenía el sistema de producción en la República Dominicana, que no lo hacían adecuadamente competitivos. Por otro lado, hablábamos de los desafíos sociales y globales. Por otro lado, hablábamos de la formación y creación de nuevos mercados para entender esas racionalidades que debían sustentar, obviamente, toda esta construcción de políticas públicas. Pero una vez más, el tema no era sustentar esas políticas con base en estas racionalidades económicas, sino que cada actor entendiera el papel que jugaba en cada una de esas dinámicas particulares. Al final nos dimos cuenta que el proceso de diálogo era más un proceso de empatía, de que la gente se conociera, que comprendiera cuáles eran sus roles y en dónde se podían generar complementariedades en las políticas públicas. Cerca de 10 años después de esa experiencia interesantísima que tuve el honor de dirigir para la República Dominicana, se firmó una Alianza Nacional para la Innovación. Y actualmente la República Dominicana cuenta con algunos instrumentos que son interesantes, de una escala todavía de alcance reducido, pero que ya apuntalan a que ese proceso de diálogo no quedó en un marco de política, sino que ya forma parte de la propia dinámica de planificación de las entidades públicas que participaron en ese diálogo en el año 2008. De manera que al final, la lección más importante que uno puede derivar de todas estas experiencias es primero asegurar que la gente comprenda cuál es el objeto, la naturaleza y el alcance del diálogo.
Segundo, lograr que se puedan reconocer como parte de una dinámica dialógica de la que ellos son actores, no solamente sujetos o simples objetos de las políticas. Y tercero, que entiendan que esto es ganar-ganar. ¿Dónde gano como organización? ¿Dónde gano como subsistema? Es un proceso interesante, hay mucho que aprender, es un proceso permanentemente ongoing, aquí no hay nada construido, cada realidad es única, singular, cada aprendizaje es particular, no alcanzamos nunca un estado óptimo de diálogos en políticas, es un proceso dialéctico por definición, y como todo proceso dialéctico siempre tendrá avances, retrocesos, pero lo importante es poder crear esa capacidad público-privada de conversar, de encontrarse y de crear referentes que permitan construir un proceso que tenga memoria social y política. A ver, yo les cuento un poquito qué es lo que estamos planteando desde Perú, ¿no? En el caso de Perú, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el diseño de la agenda de competitividad del país y específicamente en el capítulo de la competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Y parte de este proceso fue interesantísimo para nosotros, pero tuvimos que recoger los aportes de un montón de sectores, lo que Víctor decía, el diálogo público-público, ¿no? Y ahí encontramos una cosa bien interesante porque, por ejemplo, cuando le planteamos a un ministerio específico para participar de esa contribución, lo que nos decía es, ya, pero ¿quién va a liderar este indicador? ¿No? Y si no le decía a su ministerio, entonces me decía, entonces no voy, ¿no? Entonces ahí una primera cosa que encontramos es esto, lo que hemos llamado el síndrome del ente rector, ¿no? Todos quieren ser ente rector, todos quieren ser el que lidera y por lo tanto son los que diseñan en cuatro paredes, digamos, los indicadores, las políticas y ellos son los que deciden por el resto, ¿no? Entonces, en el diseño de la agenda de competitividad hubo que cambiar algunos términos para que el diálogo fluyera, ¿no? Y entre eso fue, bueno, no vamos a tener líderes por cada uno de los indicadores o por cada uno de los temas, sino es que todos somos coparticipantes y todos aportamos y todos tenemos un aporte hacia eso. Entonces, una de las cosas que sale como parte de la experiencia es que la participación es intrínseco a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. No le pertenece a un solo sector, no le pertenece ni al nivel nacional, sino estamos hablando de múltiples niveles y las realidades, un poco como contaba en la experiencia española, tiene que ver pues que de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y también entre pares hay que armar espacios de diálogo, ¿no? Entonces, lo segundo es, bueno, ¿y cuál es el atributo de esta participación, ¿no? Uno, cuando ampliamos las consultas para el diseño de esta agenda, encontramos mucho mejor información de la que ya teníamos o pensábamos que existía, ¿no? Entonces, el primer atributo es que tenemos mejor información cuando incluimos muchos más actores en los procesos de diseño. Y el segundo es la apropiación. Una vez que tuvimos una agenda, vimos que los actores se comprometían con aquello que habían participado mejor que cuando la norma está ahí digamos, explícita puesta, pero normalmente no se la apropiaba. Y el tercer elemento que es importante o que encontramos es que vemos tres momentos de participación con características distintas, ¿no? Uno es antes, que es la parte de diseño, que hay una participación de involucrar, de convencer, de recoger información. El segundo es la parte de seguimiento o de enforcement, o de hacer que las cosas sucedan. Es decir, ya tenemos los lineamientos, tenemos una participación para ir mejorando la ambición. Por ejemplo, una de las cosas que vimos en Perú es que la agenda de competitividad se había planteado ciertas metas a 4 años, pero el primer año ya se habían cumplido. Entonces, eso daba espacio para mejorar la ambición de esa línea de acción que se había planteado. Y finalmente, el después de la implementación de la política, ¿no? Y es la parte tal vez más difícil de evaluación. Si es que en el proceso hemos generado evidencia, hemos registrado esa evidencia y por lo tanto podemos decir si esa intervención estuvo adecuada, tuvo la escala necesaria, se involucraron los actores que debieron involucrarse o no, ¿no? Muchas gracias a nuestros ponentes. Yo quería resumir algunos puntos, ¿no? Para que haya un diálogo tiene que haber también una pregunta y una necesidad de participar en este tema, ¿no? En el caso de Costa Rica fue el tema presupuestal, en el caso de República Dominicana era también descubrir cómo cada actor puede participar, y en el caso de España también han sido argumentos técnicos de las desigualdades territoriales.
En el caso peruano también ha sido importante en este tema. Empezó con mucha fuerza el tema de competitividad y se abrieron los diálogos ahí, pero luego esos diálogos también empezaron a fluir en otros sectores. Creo que eso es lo importante también, porque un poco se ve que estas políticas de diálogo no son tan estructuradas, no empiezan porque alguien realmente quiere que pase el diálogo, sino es un momento en que se toma una oportunidad, se quiere responder esa pregunta y por lo tanto se empieza a participar y la gente empieza a tomar interés. Y es, creo, lo que está pasando mucho en Perú ahora con la transición de gobiernos. Se ve una apertura también de varios sectores para empezar a recoger la opinión de otros actores, ¿no? Obviamente el peligro y el riesgo de esto es que nos enredemos en el diálogo, pero yo creo que varios de los ejemplos que se ha recogido en la Red CITE es cómo este diálogo finalmente llega a tener algún tipo de impacto, y a veces un impacto que nosotros mismos no lo sabemos apreciar, porque no podemos ver el resultado de ese diálogo en el corto plazo, pero luego lo podemos reconocer después de 5 o 10 años de cómo las políticas, como dice Mario, fueron apropiadas y finalmente recogidas por los propios actores, quienes se comprometen a llevarlas a cabo. O por lo menos, si hay un desvío, siempre hay alguien que está mirando si este desvío es bueno, es malo, está denunciando, por lo menos lo está poniendo en la palestra para el debate. Entonces, yo quería preguntar también, ¿es difícil dialogar? ¿Cuáles son los principales desafíos y también recomendaciones a futuro para que no llamen a la diversidad de actores solamente en ciertos puntos, sino que este diálogo también sea permanente y finalmente se llegue al punto en que se puedan ver estos impactos y resultados a largo plazo, ¿no? Empezaría. Sí, yo creo que hay algo que hay que tener claro, y es el tema cultural en cada país, porque cada país es muy distinto, las reglas del juego más culturales. En el caso de Costa Rica es muy institucionalizado, entonces hay diálogos que si usted los hace muy aislados, como que no tienen el nivel de seriedad para los actores como para continuar. Creo que eso se entendió bien en esta experiencia de los indicadores y se empezó, aunque empezó el diálogo muy desde el MISID, sí se tuvo muy claro que había que tener la participación de muchos actores, entonces se llevó al nivel de institucionalidad que requiere el país para eso. En este caso se generó un decreto presidencial y firmado también por el ministro del MISID, donde se creaba una comisión nacional de generación de indicadores, que a la fecha sigue existiendo, y un comité técnico, y representantes de diferentes instituciones que tienen que ver con la generación de indicadores, pero también con el manejo de presupuesto, y los representantes de diferentes sectores productivos, cámaras empresariales, etcétera, más el sector académico. Entonces, por decreto, digamos que se crea el espacio institucionalizado, que yo creo que en el país es muy necesario ese tipo de espacio así, y eso generó el espacio, pero no habían reglas del juego. Entonces, en el proceso de diálogo propiamente se generan las reglas del juego de cómo avanzar. Y ahí es cómo generar también la confianza entre los diferentes actores, primero para ponerse de acuerdo, bueno, ¿qué es lo que queremos medir? Y ahí la gran discusión original es, bueno, es no tanto el qué, sino el para qué. Podríamos estar midiendo el indicador de I+D y algunos indicadores ahí que tengan que ver con investigación y desarrollo, pero en realidad, ¿qué es lo que necesitamos como país? Entonces creo que eso es fundamental, tenerlo claro. El diálogo no es un fin en sí mismo, tiene que cumplir con algún tipo de objetivos, y esos objetivos tienen que estar muy claros. Entonces, al tener claros esos objetivos, se le va dando forma al diálogo del cómo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a cumplir ese tipo de objetivos? Y ahí es lo que se va definiendo la agenda. En este caso en particular era, bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos medir? El tipo de indicadores, y ya el cómo era mucho más metodológico. Ahí sí tuvimos participación, tanto nosotros como universidad, y nos apoyamos también por el tema ese de la cultura institucionalizada.
en una asesoría de la CEPAL, bueno, con un compañero también que ha pertenecido a esta red del ALIX, Guillermo Anjó, que nos ayudó un poquito con la parte institucional, digamos, de que hay una figura ahí, de que hay gente que conoce, de que hay manuales internacionales, eso ayuda mucho, pero yo creo que básicamente lo más relevante es, al inicio es tener muy claro para qué, y después se va definiendo el cómo cuando se genera la confianza entre los diferentes actores. Sí, bueno, pues yo diría que uno de los desafíos al hilo de los diálogos que han tenido lugar en países como los nuestros es esta idea de liderazgo compartido. Es decir, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, conceptualmente hablamos de estar ante un problema de enorme complejidad, donde una sola parte del problema nos va a decir poco, o como mínimo nos va a dar soluciones parciales. Es decir, hablamos de como una política educativa concienciada con tratar de avanzar hacia la economía del conocimiento, es fundamental. Hablamos de una política de competitividad que tenga en cuenta cómo la especialización productiva y comercial conduce a el reto perseguido. Es decir, no solo estamos, si me permitís la expresión, en manos de un ministerio o de un ente que en solitario pueda acometer tales retos. Y ahí lo del liderazgo compartido, en el caso de los diálogos de ciencia, tecnología e innovación, pues nos permite vincularlo con cuál es el objetivo, si se quiere, qué impacto se pretende conseguir. No con el diálogo, que es el proceso que da lugar a la política o a las acciones en política CTI, sino con hacia dónde se conduce la política CTI, ¿no? Un poco lo que se preguntaban en el contexto dominicano de ¿y por qué tenemos que dedicarnos a esta cuestión cuando hay otros tantos problemas por resolver? En el caso español ocurre exactamente lo mismo, es decir, esta necesidad que bueno, pues parece estar clara y que sea indudable en ocasiones y en determinados agentes, se discute. ¿Es esta la prioridad? Y en momentos de crisis como los recientes, bueno, pues los presupuestos públicos a ciencia, tecnología e innovación se recortan porque no se ven como algo prioritario para la política nacional. En ese sentido, y otra de las reflexiones en cuanto a desafíos, pienso que está y que nos permite incluso ver el título de la sesión de hoy, ni solo políticos ni solo científicos. ¿Solo política y solo ciencia? ¿O también tendremos que tener en cuenta a lo que Schumpeter decía que era el agente innovador por excelencia, a las empresas, ¿no? Digamos, este posicionamiento que a veces encontramos en el sector público, de que el sector privado va a ser un usuario de la política, pero no es parte de la propia confección o de la propia construcción de la política, es una de las reflexiones que a mí me gustaría en este conversatorio subrayar, puesto que en uno de los diálogos que estuvimos estudiando en el equipo español, precisamente elegimos como una empresa, había durante un periodo de 10 años o más, casi algo más de una década, pues había tratado de resolver y construir un proceso de diálogo para impulsar la movilidad de jóvenes investigadores y la involucración laboral de estos jóvenes investigadores en el sector privado, resolviendo o tratando de resolver un problema que es acuciante actualmente en la economía española, como es el elevado desempleo, pero además el elevado desempleo de la generación mejor formada y más cualificada que hemos tenido en la historia, ¿no? Entonces, inclusivo de todos los agentes y, bueno, pues rompiendo un poco la idea de que la política pública se hace solo desde el sector público. A la idea que acaba de plantear Isabel de liderazgo compartido, quiero añadir la idea de liderazgo adaptativo. Y quiero añadir también la capacidad para construir coaliciones. Eso es realmente muy importante. Si no son solo científicos, si son no solo políticos, la capacidad para construir coaliciones es importante. Y construir coaliciones y pensar liderazgo adaptativo en ciencia y tecnología implica
aceptar las condiciones que son inherentes a todo diálogo de políticas. La transparencia entre los actores que participan en el diálogo, la veracidad, la credibilidad. Y lograr estas cosas no son fáciles, se requiere mediación y en muchos casos mediación externa a los propios actores. De manera que definitivamente sin capacidad para construir coaliciones que permitan armar esas agendas compartidas de los diversos actores, será siempre muy cuesta arriba articular un diálogo de políticas que sea socialmente constructivo y social y económicamente viable. Y esto no lo digo únicamente de la perspectiva teórica, lo digo de la perspectiva instrumental. Un debate que teníamos en ese momento era el siguiente: ¿por qué pensar en políticas de ciencia y tecnología e innovación en lugar de pensar, por ejemplo, en políticas para la ciencia, tecnología e innovación? Son cosas totalmente diferentes. Si estoy pensando en políticas para la ciencia, tecnología e innovación, el enfoque cambia radicalmente en la estructura misma del diálogo. Y ahí puedo movilizar la capacidad de construir coaliciones. Porque no se trata ya de un simple enfoque sectorial, sino un enfoque mucho más abierto, más plural, mucho más diverso. De manera que la reflexión es realmente interesante y sobre todo puntualiza la necesidad de construir esas capacidades para y no tanto de. No sé si me doy a entender. Y aquí definitivamente, una vez más, ese liderazgo adaptativo, ese liderazgo compartido y esa capacidad para construir coaliciones es fundamental para la sustentabilidad de largo plazo de estas experiencias. Quería resaltar dos temas que los hemos conversado en el grupo alguna vez, ¿no? Y uno trata sobre la participación efectiva, ¿no? El hecho de que abramos los diálogos y abramos la participación en el diseño de políticas, no siempre esa participación es efectiva, y la sensación que tenemos luego de participar es que, oye, ¿para qué me preguntan otra vez si no me van a tomar en cuenta o no van a tomar en cuenta todo lo que todos los actores que estamos participando hemos dicho? O sea, al final lo hacen, digamos, como Francisco alguna vez lo ha mencionado, es por decreto, ¿no? O sea, la participación por decreto es, bueno, tengo que hacer participación, entonces hago un taller, les cuento qué es lo que he pensado y la asistencia, digamos, refrenda lo que he planteado, y por lo tanto fue un proceso participativo, ¿no? Entonces, tenemos muchos de estos procesos que no son participación efectiva, podemos llamarlos difusión de lo que hemos pensado, de lo que hemos diseñado, pero no necesariamente participación. Y ahí hay una línea difícil a la hora que intentamos institucionalizar el diálogo para el diseño de políticas, el seguimiento de la evaluación. Entonces, creo que ese es un problema central, es lo que llamamos estar cuesta arriba, ¿no? O sea, no poder efectivamente, digamos, que desde los que promueven el diálogo tengan esa participación efectiva. El segundo tema que me parece central es las formas en las cuales planteamos el diálogo, ¿no? Conversando con varios empresarios a la hora que hacíamos la agenda de competitividad, me decía, mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo no voy a participar en ninguna de esas mesas de diálogo que el Estado, que el sector público me invita. No tengo un día entero, no tengo tiempo para estar en un taller. Tenemos que resolver problemas del día a día, bien difícil que vaya. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de qué manera quieres participar? ¿No? Entonces, hay distintos esquemas desde los propios estilos de directorio de una empresa, pero también hay el otro extremo que logra confundirse, que es la gestión de intereses, ¿no? Es decir, las empresas privadas también buscan participar en el diseño de políticas a través de la gestión de intereses, y ahí se cruza una línea muy delgada a veces de cuándo eso es considerado legal o ilegal, y hay todo un debate sobre lo que llamamos el lobby formal e informal. En el caso peruano hemos visto varios presidentes de comisiones de centros investigados por esos temas, porque han gestionado intereses por los canales informales que normalmente se gestionan, pero que en algún momento salen a la luz y son tomados. Entonces, un segundo problema también es el modo de participar. ¿Cómo hacemos que participen aquellos actores que nos interesa que participen? ¿En qué formato? Y si es que los modos son formales, si son correctos o son asimilados de manera correcta. Y ahí hay una complejidad enorme en ese trabajo de crear diálogos, ¿no? Y el tercer tema
finalmente tiene que ver con ese diálogo mucho más amplio, ¿no? Que es la comunicación abierta, ya no solamente con los actores que participan de manera directa, sino con los que participan de manera indirecta, ¿no? Porque como decían al principio, a veces tiene que ver, oye, está bien, todos los científicos y todos los políticos de ciencia y tecnología están de acuerdo con las políticas de ciencia y tecnología, pero los que trabajan los temas de pobreza, los que trabajan los temas de desarrollo de otros campos, no encuentran esa articulación y dicen, ¿por qué le voy a dar más dinero a las universidades y no a la educación primaria, o a las universidades y no al deporte? O sea, entonces, tiene que ver con esa comunicación que nos es difícil de articular, como decía Gabriela al principio, es la ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo social, sostenible, económico, ¿no? Y ahí también tenemos una dificultad en hasta dónde abrimos los procesos de diálogo y a quiénes involucramos y cómo esos procesos de diálogo también son un canal de comunicación para que la sociedad entienda que este es un paso previo, es un medio para conseguir los objetivos de desarrollo que tanto deseamos, ¿no? Muchas gracias a nuestros ponentes. Fernando Eure, del CEPES. Quizá a partir de la última intervención, mi pregunta es cómo se definen los actores que van a estar en la mesa, ¿no? ¿Quién los define? ¿Cómo se definen? Por lo general, digamos, cuando uno se refiere a sector público, sector privado, pensando en el sector privado son el mundo empresarial, ¿no? Pero en realidad el sector productivo es mucho más amplio que eso, y hay sectores que en términos cuantitativos son quizás la mayoría, pero no tienen una institucionalidad de representación, ¿no? Entonces los sesgos de las políticas responden a estos juegos, ¿no es cierto?, que privilegia, digamos, a los que están directamente presentes en la definición de esta política, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esta cuestión de los actores? Gracias. Hacemos una ronda de comentarios y luego les pasamos el micrófono a nuestros ponentes. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Juana Kuramoto, de Grade. Yo quería hacer una pregunta respecto al seguimiento al diálogo y cómo se incorpora con otras políticas, ¿no? En el caso, claro, de Costa Rica, por ejemplo, o sea, ustedes inician un diálogo de ciencia y tecnología y luego también viene acciones concretas, por ejemplo, en la atracción de empresas. El caso de Intel es un caso bien documentado, pero ¿cómo ese trabajo, que me imagino debe haber venido por el Ministerio de Economía, se logra insertar dentro ya como un tema a tratar en el diálogo, y cómo los actores que participaron en ese diálogo luego lo ven y de alguna manera se le hace seguimiento también, ¿no? Inés Carazo. A ver, justo ayer el Sistema de Naciones Unidas convocó a una reunión llamada Visiones para compartir estos objetivos de desarrollo sostenible. Mirándolos, uno podría decir que ciencia, tecnología e innovación está en los 17. Cuando uno dice salud y bienestar, por supuesto que está, cuando está hambre. Sin embargo, cuando uno ve la formulación, parecería que CTI, y así lo ponen, solo está en industria, innovación e infraestructura. Entonces, esto tiene que ver con el para qué, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas. Como esto que todos nuestros países hemos firmado, en Latinoamérica y en España. Creo que la próxima reunión para ver esto justamente va a ser en México, Gabriela, pero ese es uno. Lo otro es que yo he participado en varias redes CITED que han tomado temas puntuales. Por ejemplo, una red de posgrados en planificación y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en los 90, ya mucho más cerca, una red CITED para evaluación de proyectos o de fondos vinculados con la CTI, y a veces siento que las conclusiones de estas redes no logramos que luego se incorporen en estas políticas, ¿no es cierto? Entonces dejo un poco la pregunta de, aparte de este diálogo sobre el diálogo, ¿cómo pensamos que vamos a hacer
al culminar este proyecto. Mi nombre es Roxana Bravo, trabajo con innovación y políticas en el FONDEP, Gobierno de Perú. Vengo de Cataluña, de trabajar allá 10 años. Y quiero preguntarles sobre las experiencias que han tenido en la articulación de políticas de innovación educativa o de innovación en la educación con las de CTI. Gracias. La primera pregunta creo que es central un poco entre las limitaciones que hemos enmarcado en la participación anterior, ¿no? ¿Cómo dibujamos la línea de quiénes participan y quiénes quedan fuera de esa participación o hasta dónde va? Y normalmente, como yo lo he observado, por lo menos la participación ha sido bien desde los núcleos más cercanos, ¿no? O sea, desde el sector, los actores que normalmente están involucrados en el sector, y uno va expandiendo hacia nuevos actores en la medida que van recomendando, ¿no? Hay técnicas como la bola de nieve, digamos, que es una técnica en la cual tú entrevistas a una persona y la persona que la has entrevistado le pides que te recomiende a otra persona adicional, y esta a su vez a otra persona adicional, y te planteas entrevistar a 100 personas en el proceso, y por lo tanto logras hacer esa escalada de actores en función de recomendaciones. Normalmente eso para en el momento en que es circular, ¿no? O sea, que las personas te comienzan a recomendar personas que ya entrevistaste y se termina el círculo cuando no va más allá. Entonces, esa es una de las técnicas que hay para intentar involucrar más actores, pero la realidad lo que te dice es, oye, esa es una consultoría de 60 días, en 60 días tienes que lograr el objetivo, y probablemente la convocatoria lo que va a hacer es invitar a aquellos que están más cercanos, que normalmente participan, y ahí tenemos un sesgo de diseño que es difícil de atender y es un desafío a superar, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, con el internet, hay técnicas mucho más diversas para involucrar actores, ¿no? Tú puedes hacer un SurveyMonkey inclusive buscando a través de personas en LinkedIn, por ejemplo, que estén vinculadas al tema de alguna manera, y eso te permite llegar a gente que normalmente no llegas. Es complejo, inclusive cuando te solicitan ese tipo de consultas, te dicen no te compliques tanto porque queremos resultados más o menos esperables, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión en ese tema es amplísima y seguro van a dar otros ejemplos mis compañeros. Quiero también tomar un poquito sobre el seguimiento del diálogo, y es un poco la experiencia peruana que nos parece fundamental, ¿no? Es decir, muchos de los planes que se hacen en el Perú no tienen seguimiento alguno, ¿no? O sea, cumplimos con la ley de tener un plan de todo, tenemos más de 200 planes en nuestro país vigentes, y nadie hace seguimiento, nadie le pone fuerza. En el caso del Consejo Nacional de la Competitividad, hace una experiencia exitosa en el sentido de que hemos logrado cada 6 meses tener una reunión de transparencia en los cuales se mostraban los logros o los desafíos en cada uno de los sectores que nos habíamos comprometido varios sectores. Y eso nos pareció una experiencia interesante porque los temas transversales en el sector público con actores de la sociedad civil, el sector privado, a veces no es muy complejo hacerle seguimiento y normalmente no se decide no hacerse, ¿no? Y lo que se hace es se buscan los indicadores generales al final de un periodo a ver si es que se influyó o no se influyó sobre esos indicadores. Pero el proceso es central y hay algunas experiencias que vale la pena recoger, ¿no? Sobre los ODS también, yo creo que los ODS nos están dando un nuevo marco para replantear muchas de las políticas como estábamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? Si nosotros hablamos de temas de desarrollo los más grandes, pobreza, está en los 17 ODS, además que tenga su ODS central, pero ya no se trata de un solo indicador, se trata de indicadores intermedios, indicadores finales. Creo que nos está dando la amplitud de repensar en nuestro país qué cosas son las relevantes para lograr esas metas que nos vamos a plantear también en nuestro propio país. Y yo creo que ahí tenemos todos un desafío y donde el diálogo es central. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se diseñaron bajo un proceso de diálogo. En el caso peruano se hicieron más de 80 talleres tratando de incluir justamente aquellas voces
que normalmente no se escuchan para la propuesta desde nuestro país en todo el diseño a nivel global, y creo que eso debe continuar también en la parte del seguimiento, ¿no? Ahora hay que involucrar las políticas nacionales en ese proceso para llegar al 2030 logrando los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Bien. La primera pregunta de cómo se definen los actores depende mucho, como bien explicaba Mario, del diseño del diálogo. Aquí hay un factor de diseño que pesa bastante. Y lo primero es, desde el punto de vista del diseño, es considerar que la mayor parte de los actores son institucionales. Son actores que representan sectores. Y obviamente ese criterio de representatividad es un factor muy importante a la hora de convocar esos diálogos. Otra manera también en la que se suele instrumentalizar esa convocatoria del diálogo tiene que ver mucho con la construcción de los mapas de actores sociales y políticos, que son relevantes a las cuestiones del diálogo del CTI. De manera que un primer punto es entender que depende mucho del diseño. Si es un proceso más bottom-up, más de abajo hacia arriba, la participación suele ser a veces mucho más plural y diversa, pero quizás no tan enfocada en el resultado. O sea, al final, la forma en que se convocan los actores está relacionada con el diseño metodológico con el cual quieres conducir la dinámica dialógica en este caso. No hay una solución perfecta para esto y depende más de los objetivos instrumentales de la experiencia del diálogo en este caso. En lo que respecta al tema de la continuidad de los diálogos, más allá del diálogo mismo, ciertamente como parte de los diálogos debe acordarse y definirse los mecanismos de continuidad. No puedes convocar a un diálogo de CTI y concluirlo sin que el diálogo mismo prevea sus mecanismos de seguimiento, control y continuidad. De lo contrario, el proceso va a quedar truncado inmediatamente. Y eso es importante hacerlo. Como dije hace un rato, los diálogos son procesos dialécticos. Hay 3 palabras en inglés que yo nunca sé cómo traducirlas al español, que describen muy bien esto. Está el polity, está el politics y está el policy. Y eso realmente es interesante. El polity suele referirse básicamente a la organización, a la estructura, a la forma organizada de dirigirlo. El politics son esas interacciones entre los actores y el policy es más la parte de planificación específica en la literatura anglosajona. En nuestro caso, a veces perdemos de vista esa articulación que se da. Tenemos las comunidades que participan, que son muy activas, tenemos esa interacción entre los actores y tenemos la planificación de las políticas propiamente dichas. Precisamente la continuidad depende de ello, de entender que ese es un proceso que no muere con un diálogo, sino que se inserta en una dinámica de transacción y de negociación política permanente. De lo contrario, el diálogo no tiene sentido, a no ser que se trate de un diálogo puntual para atender un reclamo social puntual, específico. Pero ya pensando en el impacto estructural y orgánico, esto tiene que pautarse, tiene que transarse como parte del requisito mismo de continuidad de los procesos. En cuanto a la pregunta sobre qué hacer con este tipo de resultados, redes, diálogos, yo creo que en América Latina tenemos que aprender todavía mucho a construir estas experiencias. No solo en América Latina, ocurre en Europa muchísimo también. Depende mucho de las capacidades institucionales, depende mucho del nivel de madurez de las organizaciones que participan y ciertamente ese es un factor crítico para poder pensar en cómo aprovechar estas experiencias que se sistematizan para una nueva generación de diálogos. Una discusión que tenemos ahora muy interesante es un poco de cómo avanzar partiendo de la sistematización de las experiencias en la construcción de los policy mix que se requieren para darle continuidad a los procesos de diálogo y que no queden en un saco roto. Pero bueno, ese es un debate ya todavía incipiente en la región y creo que por lo menos algunas experiencias que conozco en América Latina ya están apuntando a que sí, este tipo de sistematizaciones ya se forman parte de la consulta en que suele hacerse, pero aún no es un caso generalizado. Hay mucho que aprender y reitero, eso depende mucho del nivel de madurez institucional.
Con respecto a la última pregunta sobre la parte de innovación educativa y CTI, yo creo que hay que ver las cosas como en el campo de la educación. Si pensamos en innovación, ciertamente no podemos ver esto como campos dicotómicos, y sobre todo en nuestros países. Hablar de innovación, CTI, implica necesariamente la dimensión de la educación, no puede quedar fuera. Y eso es necesario para poder construir una política mucho más holística en contextos como los nuestros, en donde la construcción de capacidades es una demanda continua y permanente. Y es de hecho un requerimiento para la propia sostenibilidad de los procesos. Aquí hay mucho de evangelización progresiva y continua. Y utilizo el término evangelización entre comillas, negrita, subrayado y todo lo que quieran, porque este es un proceso permanente de convencer a la gente de que tenemos que montarnos en un tema como las políticas de CTI, que no son un bien club, que no son un bien para países ricos, que es la estrategia para atender las demandas de desarrollo que tenemos. Pobreza, tenemos que encontrar estrategias de innovación para lidiar con la pobreza. Sostenibilidad ambiental, tenemos que pensar cómo lidiar con esto, y eso implica ideas innovadoras, implica encontrar soluciones en los sistemas de producción de conocimiento. Y hasta que ese proceso dialógico no madura hasta ese nivel, los procesos de diálogo serán siempre un elemento que deberá apuntalar esas dinámicas. De manera que no hay diálogo perfecto, eso es importante, no hay un diálogo óptimo, se hacen los diálogos que podemos hacer con base en las restricciones políticas, institucionales y de la cultura, como decía Jeffrey al principio, que es un factor que es importante tomar. A veces la cultura se come a la estrategia, y es importante tomarla muy en cuenta en la forma en que construimos esos procesos dialógicos en CTI. Gracias. Pues por añadir a lo que mis compañeros de mesa han dicho y en relación a vuestras preguntas, a mí la pregunta de cómo se seleccionan los actores y cómo institucionalizar el diálogo, si soy sincera, me da un poco de miedo, porque podemos volver a caer en lo que en muchas otras ocasiones se ha caído en políticas de ciencia, tecnología e innovación, de tratar de crear una receta que parece aplicable a cualquier contexto. Entonces yo creo que precisamente en este cometido que nos tenemos en la red CITED, LALIX, es precisamente tratar de ir acopiando experiencias, entendiendo esos procesos para ver si somos capaces de, por un lado, conceptualizar los procesos de diálogo y llegar a una metodología que permita efectivamente la puesta en práctica de diálogos. Entonces, a mí, primera idea, yo creo que el cómo se decide en qué actores están involucrados o no depende de qué problema se esté tratando en cada diálogo. Eso es un poco lo que nuestra evidencia ha ido levantando. Identificado el problema, pues en el caso de, vuelvo a nombrar uno de los que antes mencioné, el cómo ser capaces de involucrar y contratar a personal investigador de las universidades en el seno del sector privado, pues obviamente requirió de una conversación muy cercana con las universidades, que eran reticentes a esas propuestas, de una conversación donde se involucrara al Ministerio de Trabajo porque al final había que cambiar la norma para la contratación, es decir, depende. Yo sé que puede sonar, digamos, ligero, pero efectivamente depende, ¿no? Y de ahí que nuestra motivación sea, bueno, pues seguir avanzando en esta comprensión de los diálogos para llegar a, por un lado, tipificarlos, es decir, cuáles son los elementos comunes que parecen emerger en la región y que, bueno, parecen mostrarse ante nosotros en cada uno de los procesos y que finalmente se persigue con el diálogo y qué pasa después del diálogo. Esta idea de que en muchas ocasiones se instrumentan políticas, se llevan a cabo programas y luego en realidad no se evalúa, nos pasa en todos nuestros países y en este caso, pues ya que estamos analizando diálogo, ¿qué pasó después de ese diálogo? Yo creo que eso nos ayuda mucho a entenderlo. Por ejemplo, con nuestros colegas argentinos estuvimos haciendo una comparación y estamos en proceso de comparar y de tipificar los diálogos y detectábamos que frente a lo que antes decía uno de mis compañeros, pues en algunos diálogos argentinos fue una figura, un científico,
que puso en marcha todo un proceso de diálogo. Es decir, que no siempre son las instituciones y no siempre son las instituciones públicas, sino en muchas ocasiones pues son objetivos que se detectan en cada una de las comunidades involucradas. Al hilo de esto, porque está relacionado, pues también cuando yo revisé los ODS, me llamó la atención cómo en el número 9 se incorporaba industria, innovación e infraestructuras. Y entonces como bueno, de nuevo estamos aquí en encajonar o clasificar algo que a nuestro juicio, por lo que hemos venido conversando hoy, pues es absolutamente transversal. Es decir, ¿y la agricultura? ¿No? O sea, ¿y qué pasa? ¿Que en la agricultura no hay innovación? Que esto, de nuevo, me parece que ha sido lo que ha ocurrido en muchos de nuestros países por tratar de imitar que la alta tecnología, la aeroespacial y las tecnologías de la información y las comunicaciones y demás, pues tenía que ser el corsé en que nosotros mismos nos metimos para definir políticas de STI. Entonces, completamente de acuerdo, o sea, ¿por qué en el número 9? ¿Por qué estos diálogos, si son tan permeables o si pudieran acabar por ser tan permeables, acaban siendo encorsetados, ¿no? Pues tratemos nosotros desde esta red de, al menos con nuestra contribución, invitar a que los que sí que tienen capacidad para definir políticas, en este caso de corte mundial o sencillamente en nuestros contextos más nacionales, no encorseten la ciencia, la tecnología y la innovación, sino que bien al contrario la hagan mucho más extensiva. Y finalmente, respecto a la vinculación que puede haber entre innovación educativa o políticas educativas y políticas CTI, pues al menos en el contexto español, de nuevo me tengo que quejar porque la educación siempre pasa por los intereses partidistas y electorales del gobierno de turno. No existe un pacto por la educación en España, pero bueno, algunos pequeños avances se han hecho en cuanto a incorporar nuevos contenidos formativos más técnicos en los bachilleratos, es decir, transformar o modificar los programas formativos desde edades tempranas, conduciéndolos hacia pues un mayor contenido, como decía, científico-tecnológico, por un lado. Y luego otra cuestión que se ha hecho, y no está mal, aunque no siempre los resultados son los deseables, y es bueno, pues tratar de hacer una mayor conectividad de las escuelas, de los colegios, a través de la dotación de pues medios informáticos y conexión a red. Poco más, no puedo ser tampoco muy optimista. Con la primera pregunta de cómo se definen los actores, hay que tener claro que no es neutral. O sea, siempre hay alguna intención detrás y quien empieza el proceso tiene claro que hay algunos actores clave que quisiera que participen porque deben representar algún tipo de intereses. En este caso en particular de los indicadores en Costa Rica había la claridad de que los actores clave, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadísticas, era clave porque eso le iba a dar validez a los indicadores. El Banco Central como un actor clave porque también son los dos generadores de indicadores oficiales y se quería que aquí se generaran indicadores oficiales, entonces se iba a tener el respaldo de ese tipo de instituciones. Pero se tenía también claro que quienes iban a dar gran parte de la información era, por una parte, el sector académico, entonces había que involucrar a las universidades, tanto públicas como privadas, y también los sectores productivos, entonces había que involucrarlos a través de diferentes cámaras empresariales que representaran a los distintos sectores. Entonces ahí hay un interés que no es neutral, ¿verdad?, de cómo involucrar a esos actores. Y lo otro que también hace que no sea neutral es, bueno, de qué enfoque partimos, cómo estamos entendiendo quienes tiran el diálogo, cómo están entendiendo la problemática, por lo menos inicialmente. En este caso, mucha de la discusión original, como les conté, se daba con un enfoque de I+D, simplemente de investigación y desarrollo, porque era gente muy del lado científico que se había permeado en el ministerio, pero no estaban entendiendo toda la dimensión de que innovación va mucho más allá de solo la parte que se logra con nuevo conocimiento científico. Entonces, el primer gran reto que se dio fue cómo introducir un enfoque de entender la problemática mucho más amplio a través de sistemas de innovación y que eso entonces viera que hay un montón de factores que influyen y por tanto diferentes actores y que entonces esos actores hay que irlos involucrando en un proceso.
Y ahí me lleva al tema del seguimiento. Lo que ha pasado es que el diálogo mismo se va reinventando, sigue el objetivo fundamental de generar los indicadores, pero una vez que se van analizando resultados, se van viendo problemas en concreto que se quisieran mejorar. Uno de los que vimos, por ejemplo, es que había muy pocos recursos para promover innovación, que los manejaba el MISIT a través del CONICIT, pero a pesar de ser muy poca plata, no tenía demanda. Entonces era como muy raro, ¿por qué estamos hablando de pedir más recursos si los que hay no se usan? Entonces lo que se discute en el contexto y que sale de los indicadores por el tipo de encuesta que se aplica, es que las reglas del juego efectivamente entorpecen mucho la posibilidad de que la gente acceda a ese tipo de recursos. Y entonces en el proceso de diálogo mismo se ve que, bueno, hay que cambiar las reglas del juego, pero ya eso no le corresponde directamente a este diálogo, sino que se arma un diálogo paralelo de qué hacer, y ahí se empiezan a reformular las reglas y se ve que, bueno, sí, uno de los temas es que hay un actor allá muy importante que tiene que ver con el sector empresarial, que es la gente que promueve exportaciones y que está generando encadenamientos entre empresas, que no está metido, y entonces por un lado CONICIT tratando de prestar plata, pero todos esos que son más dinámicos ni siquiera se dan cuenta. Entonces parte del resultado, ya les digo, un diálogo más bien paralelo que sale ahí, es en ese seguimiento, es cómo se incorpora ese nuevo actor para que empiecen a discutirse ese tipo de cosas en otro diálogo paralelo. El tema de la relación con las políticas educativas, por lo menos como colorario de estos diálogos, yo lo veo más a un nivel no de política educativa general, sino de estrategias en temas de formación y capacitación que han tenido los diferentes actores. Desde el punto de vista del MISIT, sale con mucha claridad que una de las demandas es de tener gestores de innovación. Entonces se hace toda una política para generar ese tipo de gestores, acompañado obviamente con las cámaras empresariales, pero entonces me lleva a la otra parte, los actores, en este caso de los sectores productivos, también toman sus propias políticas y hacen sus propias estrategias de cómo entonces en los temas de capacitación que están invirtiendo, tanto las empresas como las cámaras, más colectivamente, se incorporan ese tipo de temas, y con ese enfoque un poco más amplio de lo que es ya la innovación, se genera un esquema desde ellos que a la vez hace demandas tanto al sector académico como a otra gente de los ministerios de ciencia, de tecnología, de economía, que también están canalizando recursos. Entonces no es una política educativa propiamente del Ministerio de Educación, pero sí de la formación de nuevos recursos o de nuevos enfoques para que las personas de sectores productivos y de los que los apoyan tengan una formación distinta. Sí, muchas gracias. Abrimos una segunda ronda de preguntas. Tenemos hasta las 11, yo creo que unas 4 o 5 preguntas, 3, 4 preguntas, 2. Por favor. Yo tenía una pregunta referente a puntos que ya dos de los expositores han tocado, respecto de los gestores y su formación. Yo tenía una pregunta en cuáles, bueno, en las posiciones y los contextos de los que ustedes provienen, ¿ustedes consideran que la politización es un problema respecto de las posiciones que en este caso los gestores y personas de poder en la toma de decisiones influye? Respecto a las personas que tienen poder, por ejemplo, en temas que son muy importantes, ¿no? En este caso el diálogo y en muchos otros, ¿ustedes consideran que las personas que toman las decisiones, que son los gestores, influye mucho que se politicen cómo llegaron a ese lugar, a ese puesto? La politización de las posiciones. Ahí tal vez yo pienso que sí hay ciertos riesgos de que sea captado el diálogo. Nosotros allá se trató de evitar mucho
precisamente empoderando a los diferentes actores de la necesidad de participar y de ir definiendo los intereses que cada uno tiene en ese proceso. Hay un interés, por ejemplo, en el MISID se convirtió, ahora la semana pasada se hizo la presentación de los indicadores, que fue la primera vez que se midió en el sector agropecuario. Entonces había un grupo de actores nuevos que no habían participado en las otras mediciones donde se midió manufactura en 2 rondas y después sector servicios. Y aquí, entonces, para el MISID se convierte primero en uno de los proyectos donde la prensa llega, ¿verdad? Entonces es donde pueden dar las quejas de que me están cortando el presupuesto, etcétera. Hay, digamos, un interés más allá del producto mismo, en este caso de la generación de indicadores y de promover el tipo de políticas, es cómo se involucran nuevos actores. Yo creo que ahí el hecho de que haya una diversidad tan grande de actores, cada uno empoderado en el tema de generación de políticas con diferentes ópticas, ha logrado que se genere cierta protección para que se politice demasiado, pero a la vez ha generado una nueva cultura de discusión de la problemática con una visión mucho más amplia, y se han generado entonces intercambios entre diferentes actores con una nueva perspectiva. Uno de los temas, por ejemplo, que salió en la primera ronda de medición es que efectivamente el sector académico público estaba generando más de la mitad de I+D del país, pero que la interacción con el sector productivo era muy débil. Entonces el tema es, bueno, ¿por qué es tan débil, verdad? Nosotros en un proyecto también de la red, liderado también por Gabriela, habíamos hecho un estudio también de cómo se dan esos vínculos, y en la parte esta de los indicadores hay un componente de vinculación en la encuesta a empresas. Hicimos una encuesta también a los centros de investigación, y descubrimos un montón de problemas también, primero que los intereses son muy diferentes, ¿verdad? De por qué se quieren vincular o no se quieren vincular y qué tipo de mecanismos utilizan, ¿verdad? Entonces, ahí surge la necesidad de innovar institucionalmente, cuáles son las formas o las reglas del juego para que ese tipo de vínculos se den. Y lo que nos damos cuenta es que efectivamente, si lo llevamos a la pregunta original de si se ha politizado o no, bueno, se ha politizado el tema de los recursos, de cómo se le asigna o no presupuesto a las universidades y cómo las universidades deciden canalizarlo o no a I+D, y después no se canaliza al tema de difusión o de vinculación. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la participación de diferentes actores, logramos que más bien hay un cierto empoderamiento, entendiendo la realidad de una forma distinta, donde esas presiones por tratar de lograr algo haga que no sea una discusión tan estéril de alguna forma, y sino que lleve a estrategias concretas de los diferentes actores. Gracias. Sí, un medio minuto. Bueno, a mí me parece una pregunta tremendamente interesante para comprender los diálogos, porque el cómo llegan los gestores a ese puesto, cómo llegan a ese punto en el que contribuyen a tomar la decisión e incluso pueden acabar por definir o conducir la política del CTI, es tremendamente relevante para el propio análisis que nos proponemos. En particular porque, a mi juicio, es importante tener en cuenta esta politización de la gestión, en tanto que entendamos el diálogo como un mecanismo para definir políticas del CTI, o por el contrario como un proceso espontáneo que surge a partir de la identificación de un problema para hacer construir la política de CTI. Y en particular, bueno, pues quiénes están estos puestos y cómo han llegado delimita, determina, condiciona como mínimo la definición de la agenda del diálogo.
Entonces, me parece que es un punto bastante interesante a tener en cuenta en esta propuesta que nos hemos armado de entender los diálogos del CTI. Bien, sí, sumamente interesante la pregunta. Yo quiero abordarla desde 3 espacios. El primero, de la importancia de cómo se llega al cargo, tiene que ver con esa palabra que usamos de legitimidad, ¿no? Es decir, quien está a cargo del proceso de diálogo tiene una legitimidad, fue electo, ¿no?, por un proceso democrático, es representativo de un sector o tiene un prestigio ganado y creo que eso marca mucho. En estos diálogos con algunos actores, en los cambios de gobierno siempre se pone a pensar, bueno, ¿quién será el siguiente presidente del CONCITEC, en el caso peruano, o de la Dirección de Innovación, etcétera? Y tú le preguntas a los científicos, por ejemplo, y le dices, ¿y aceptarías que sea un economista?, ¿no? Y entonces dicen, no, tiene que ser un científico, ¿no? Entonces, y a veces no necesariamente es el mejor gestor, el mejor perfil para ese cargo, ¿no? Entonces, pero sí hay acompaña a ese poder, digamos, hay un espíritu de cuerpo, ¿cierto? Entonces creo que la legitimidad, la representatividad y la aceptabilidad, creo que eso influye muchísimo en esto, lo que llamamos legitimidad. El segundo tema de poder tiene que ver con el estilo de poder, ¿no? Entonces, cómo ya ejercen el poder y por lo tanto cómo fluyen los procesos de diálogo alrededor de ese estilo, ¿no? Una persona abierta al diálogo probablemente va a favorecer que muchos actores se sientan involucrados. Una persona, digamos, autoritaria, cerrada al diálogo, probablemente inclusive el sector prefiera trabajar por esos sistemas paralelos que conversaban hace un rato, ¿no? Y el tercer tema de poder fundamental creo que tiene que ver con lo que decía Jeffrey, que es el empoderamiento de los actores. Cuando tú tienes actores empoderados, obligas a procesos de transparencia, procesos de seguimiento, procesos de rendir cuentas y mostrar qué es lo que se está haciendo y por lo tanto también tener una retroalimentación de lo que otros están haciendo y que suman y que influyen en los objetivos que tú mismo te planteaste, ¿no? En los temas de ciencia y tecnología, digamos, uno no es 100% responsable de lo que finalmente sucede. Son un montón de actores que influyen a que eso ocurra, a favor y en contra. Entonces, tener la capacidad de tener esos actores empoderados que se involucren, que coparticipen en todo el proceso, es fundamental para entender el país ya a nivel agregado en qué estado nuevo estamos, ¿no? Entonces, quería digamos, analizarlo desde esas 3 perspectivas. Bueno, muchas gracias. Pido un aplauso para nuestros ponentes.